Buenos días a todos, soy José Antonio Merida Cañedo, soy abogado. Con este vídeo pretendo introduciros en el derecho de la Unión Europea. En primer lugar, me gustaría hablaros de su origen. Así, debemos retrotraernos a mediados del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos impulsa lo que se conoce como el Plan de Reconstrucción Europea, también conocido como el Plan Marshall. En este plan se financia la Europa occidental con aproximadamente 12.000 millones de dólares de la época. Los grandes beneficiarios fueron Alemania, Francia y el Reino Unido. Tras este evento nos encontramos con un momento muy significativo en la construcción de la Unión Europea, que fue la Declaración de Schuman de 9 de mayo de 1950. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, propone la creación de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, conocida como la CECA. Esta declaración no tenía mayor objetivo que crear una producción común de estos materiales entre Francia y Alemania, con el objetivo de terminar con la rivalidad histórica entre ambas naciones. La CECA fue firmada con el Tratado del 18 de abril de 1951. Fue firmada entre Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia y Luxemburgo, los llamados estados fundadores de la Unión Europea. Posteriormente debemos resaltar asimismo el Tratado de Roma, que fue firmado el 25 de marzo de 1957, mediante el cual se crean la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como la Euratom. Por lo tanto, amigos, como podéis haceros a la idea, ya tenemos tres herramientas jurídicas fundamentales en la construcción del proyecto europeo, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Ahora vamos a analizar las instituciones de la Unión Europea. Están reguladas en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. Asimismo, en mayor desarrollo, están reguladas en el libro sexto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Actualmente, la Unión se compone de 7 instituciones oficiales. En primer lugar, vamos a analizar el Consejo Europeo. Esta institución representa los intereses de los Estados miembros. Está conformada por los jefes de gobierno y de Estado de los mismos. Se reúnen trimestralmente en Bruselas a fin de alcanzar acuerdos para establecer orientaciones generales de las políticas de la Unión Europea. En segundo lugar, vamos a analizar el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea representa los intereses de cada gobierno. Está conformado por diferentes formaciones. Debemos destacar el ECOFIN. El ECOFIN es una formación mediante la cual se reúnen los ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión. Asimismo, podemos destacar la formación del Consejo de Asuntos Exteriores, donde se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores. Esta institución tiene potestades no solo de coordinación de las políticas europeas, sino también legislativas. En tercer lugar, vamos a analizar el Parlamento Europeo. Este representa los intereses de los ciudadanos. Son estos los que eligen a sus miembros mediante elecciones democráticas cada 5 años. El Parlamento Europeo tiene potestades legislativas y presupuestarias. En cuarto lugar, vamos a analizar la Comisión Europea. Yo me gustaría calificarla como el corazón de la Unión. Esta representa los intereses generales de la Unión.
y tiene, entre otras, la potestad del control y el cumplimiento de las normas europeas, así como de la ejecución de sus actos. Me gustaría destacar que también tiene la potestad de iniciativa legislativa. Esta es realmente relevante para cualquier abogado que le interese conocer el estado de la legislación europea en cada momento, ya que puede acceder a su página web, convocatorias públicas, donde podrá conocer diferentes consultas impulsadas por la Comisión al respecto de futuras directivas o reglamentos. Seguidamente vamos a analizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta institución es de enorme relevancia ya que tiene carácter jurisdiccional. Es responsable de controlar el cumplimiento del derecho europeo, así como de su interpretación. Está compuesto por dos tribunales, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, a grandes rasgos, le compete conocer las cuestiones prejudiciales, que son cuestiones elevadas por jueces y magistrados de los Estados miembros al respecto de la aplicación e interpretación del derecho europeo. Asimismo, debemos destacar que el Tribunal General se encarga de controlar la aplicación de los actos europeos, así como, por ejemplo, en materia de sanciones. A este órgano le compete materias como derecho de la competencia, derecho comercial, derecho de subvenciones y ayudas estatales, así como derecho de la agricultura, relevante teniendo en cuenta la política agraria común. Ahora vamos a analizar el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución de enorme relevancia porque se encarga de las políticas monetarias y el control de los precios entre los estados que conforman la zona euro. Actualmente 19 estados. Asimismo, se encarga de coordinar el sistema europeo de bancos centrales. Por último, vamos a analizar el Tribunal de Cuentas. El mismo es el auditor externo de la Unión Europea. Se encarga de controlar la ejecución de los fondos europeos, así como de los ingresos de la Unión Europea. Se encarga de representar los intereses de los contribuyentes. Ya me gustaría concluir con una pequeña introducción al respecto de los órganos consultivos de la Unión Europea, que son dos: el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. El Comité de las Regiones representa los intereses de las regiones y de las entidades locales de la Unión. El Comité Económico y Social representa los intereses de los diferentes sustratos sociales y económicos de la sociedad europea. Ahora vamos a analizar los pilares normativos de la Unión Europea. Debemos recordar que la Unión Europea no dispone de constitución. Es más, en el 2005, Francia y Países Bajos rechazaron mediante referéndum la aprobación de un proyecto de constitución europea. Por lo tanto, en la actualidad disponemos de los siguientes textos fundamentales: el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea yo lo considero el texto más constitucional que existe a día de hoy en el derecho europeo. Establece los principios generales tanto del derecho de la Unión Europea como las instituciones oficiales de la Unión Europea. Está compuesto
por 55 artículos y ha sido modificado desde su firma el 7 de octubre de 1992 en el Tratado de Maastricht hasta la fecha por otros tratados modificativos, como es el Tratado de Niza, el Tratado de Ámsterdam o el Tratado de Lisboa. Seguidamente vamos a entrar en detalle sobre el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual tiene un carácter más que constitutivo, tiene un carácter de desarrollo del Tratado de la Unión Europea. Es decir, entra en un mayor detalle sobre el marco jurídico de la Unión, sobre las políticas fundamentales, así como de las disposiciones institucionales. Está compuesto por 7 partes y en total 357 artículos. He de destacar el título primero, en el cual se recogen las competencias de la Unión. Y su distribución con los Estados miembros. Seguidamente vamos a entrar en detalle sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, la cual se la reconoce en el artículo 6 el mismo rango jurídico que el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento. La Carta tiene carácter vinculante en todos los Estados miembros y recoge los derechos civiles, sociales y económicos de los ciudadanos de la Unión. Por lo tanto, como podéis observar, ya disponemos del engranaje jurídico fundamental para entender el derecho de la Unión Europea. Ahora vamos a analizar los actos jurídicos de la Unión Europea, los cuales se encuentran incluidos en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento. Estos son también conocidos como el derecho derivado. Es decir, desarrollan los principios generales y disposiciones establecidas en los tratados fundamentales anteriormente citados. Lo conforman los siguientes actos jurídicos: las directivas, los reglamentos, las decisiones, las recomendaciones y dictámenes. Las directivas tienen una aplicación indirecta, obligan al Estado miembro en su resultado, sin perjuicio de los medios y la forma que las autoridades nacionales elijan. Esto significa que tiene una aplicación indirecta y requieren de la transposición. Un ejemplo de directiva, podríamos decir, es dos concretamente: 2014-24 Unión Europea y el 2014-25 Unión Europea en materia de contratación pública, las cuales posteriormente por el Estado español fueron traspuestas mediante la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Seguidamente vamos a analizar los reglamentos. Los reglamentos son actos legislativos que son resultado de un proceso legislativo en el cual han participado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, los cuales tienen aplicación directa en todos los Estados miembros, así como alcance general. Esto significa que es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Un ejemplo de reglamento relevante es el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Ahora vamos a analizar la decisión. La decisión es un acto jurídico que tiene carácter vinculante solo para el Estado destinatario. Es relevante
en materia de derecho de la competencia. Son dictadas en este área por parte de la Comisión Europea para el control del cumplimiento del derecho europeo. Como los reglamentos, la decisión no requiere transposición al derecho interno, sino que tiene efecto directo. Seguidamente vamos a analizar las recomendaciones. Este tipo de actos jurídicos no tienen carácter vinculante, por lo tanto no producen efectos obligacionales. Sin embargo, sugieren líneas de actuación. Un ejemplo de recomendación es cuando la Comisión recomendó a las autoridades judiciales de los Estados miembros la utilización de usos de videoconferencia para facilitar la labor en contenciosos en materia transfronteriza. En materias transfronterizas. Por último, vamos a analizar los dictámenes, los cuales tampoco tienen carácter vinculante y no imponen obligaciones legales. Son muy utilizados durante el proceso legislativo, sobre todo en la fase inicial, cuando la Comisión Europea dicta una iniciativa legislativa. Por lo tanto, en base a todos los actos jurídicos que aquí hemos expuesto, podemos tener una visión general de lo que es ya el derecho de la Unión Europea. No solo los actos fundamentales, sino también los actos derivados. Por lo tanto, por último, decir que estos actos jurídicos comienzan a tener efectos jurídicos desde que son publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE, el cual lo podéis visitar en su página web oficial, lo cual es bastante interesante. Podréis conocer las doctrinas, la diferente jurisprudencia y los diferentes actos jurídicos de la Unión Europea. Ahora vamos a analizar los principios de aplicación del derecho europeo. Estos principios son desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de dar solución a conflictos entre el derecho europeo y el derecho de los Estados miembros. La razón por la cual existen estos conflictos se debe a que ambos ordenamientos jurídicos tienen una relación de autonomía e independencia y en ocasiones pueden surgir conflictos de interpretación, de aplicación entre ambos. Estos principios son fundamentalmente los siguientes: el principio de primacía, el principio de seguridad jurídica, el principio de efecto directo, el principio de interpretación conforme, el principio de responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor y, por lo tanto, vamos a analizar en primer lugar el principio de primacía. El principio de primacía constituye un mandato al juez nacional y supone esencialmente que en caso de conflicto entre una norma de la Unión Europea y una norma del derecho interno, el juez nacional ha de aplicar el derecho europeo y dejar inaplicable el derecho nacional. Este principio se declaró por primera vez de modo rotundo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Costa-Barrenel de 1964, la cual voy a indicar posteriormente debajo de esta transparencia mediante un link para que podáis acceder al Diario Oficial de la Unión Europea y podáis estudiarla. Esta sentencia se fundamentó en tres argumentos esenciales. El primero, la aplicabilidad directa y el efecto directo del derecho de la Unión.
Segundo, que la atribución de competencias realizada a la Unión no tendría sentido alguno si no hubiere supuesto una correlativa limitación de competencias de los Estados, haciendo imposible cualquier medida unilateral contraria. Y por último, el artículo 4 del Tratado de la Unión obliga, como garantía general, a los Estados miembros a abstenerse de cualquier medida susceptible de poner en peligro la realización de los objetivos de la Unión. Un ejemplo, cualquier acto, cualquier sentencia, cualquier normativa que vaya en contra de la no discriminación de nacionales de Estados miembros. Ello sería contrario al principio de no discriminación de nacionales de Estados miembros en el mercado interior de la Unión Europea. Por lo tanto, este principio tiene un carácter general, es decir, es aplicable a la totalidad del derecho de la Unión. Seguidamente, vamos a analizar el principio de seguridad jurídica. Este principio se declara por primera vez por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia conocida como Comisión/Italia de 1985, la cual también añadiré posteriormente debajo de esta transparencia mediante un link para que podáis acceder y estudiarla. El Tribunal de Justicia en su momento declaró que la obligación del juez nacional de aplicar una norma interna en caso de contradicción con una norma europea no constituye sino una solución transitoria o provisional, siendo así que, en virtud del principio de seguridad jurídica, los Estados miembros tienen la obligación de eliminar de su ordenamiento la norma contraria a la disposición de la Unión. Seguidamente, vamos a analizar el principio de interpretación conforme. Este principio me parece bastante relevante, bastante práctico en el día a día de los tribunales españoles, porque indica lo siguiente. Cuando una norma nacional sea susceptible de diversas interpretaciones, unas contrarias a derecho europeo y otras ajustadas a dicho derecho, el juez nacional habrá de realizar la interpretación que resulte conforme con el derecho de la Unión. Este principio permite, en la práctica, la aplicación de directivas no transpuestas o indebidamente transpuestas en las relaciones entre particulares. Este principio se declaró por primera vez por parte del Tribunal de la Unión Europea en la sentencia de Marr-Lissing. La misma también la vamos a indicar debajo de esta transparencia posteriormente. Asimismo, para concluir, me gustaría indicar que el principio de efecto directo y el principio de responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor lo vamos a analizar en las siguientes transparencias, en mayor detalle. Por lo tanto, como observáis, ya tenemos los principios fundamentales que nosotros podemos alegar a la hora de fundamentar una demanda, una denuncia, un recurso, con el fin de defender nuestra postura y defender los intereses de nuestros clientes.
Bueno, ahora vamos a analizar el principio de efecto directo. En primer lugar, es necesario efectuar una precisión terminológica. Tradicionalmente, tanto la Comisión Europea como una parte de la doctrina han diferenciado entre el principio de aplicabilidad directa y el principio de efecto directo. La aplicabilidad directa supone que las normas que lo integran no necesitan de ninguna medida europea o nacional para su aplicación, de modo que generan por sí mismas derechos y obligaciones que sus destinatarios pueden invocar como propios ante los Estados miembros, los cuales tienen obligación de salvaguardar esos derechos y obligaciones. Por el contrario, el efecto directo implica que, en caso de conflicto, en ciertas condiciones, normas que no tienen atribuida aplicabilidad directa pueden asimismo ser invocadas por los particulares, especialmente ante los tribunales nacionales. Un ejemplo de normativa que no tiene aplicabilidad directa, pero sí efecto directo si reúne las condiciones, es la directiva. En cambio, la aplicabilidad directa la tienen los reglamentos. El efecto directo de las normas de la Unión fue establecido por primera vez por el Tribunal de Justicia en la sentencia Van Gent en Los de 1963. Esta sentencia la podéis estudiar en detalle en el link que voy a dejaros debajo de la transparencia. Esta sentencia diferencia dos tipos de efectos directos. Nos encontramos con el efecto directo vertical y el efecto directo horizontal. El efecto directo vertical se produce en aquellos casos en que una norma de la Unión se invoca frente al Estado. Por otro lado, tenemos el efecto directo horizontal, que se produce cuando una norma de la Unión es invocada por un particular contra otro particular. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia que hemos anteriormente citado, establece las siguientes condiciones para que una norma produzca efecto directo. En primer lugar, que la disposición sea clara, es decir, que no contenga ambigüedades en cuanto a su tenor imperativo y en cuanto a su objeto, lo cual no implica que pueda haber interpretaciones dispares de la misma. En segundo lugar, que la norma sea suficientemente precisa en la delimitación de su objeto específico. Es decir, en la imposición de una obligación cierta a cargo de su destinatario que lleve a la creación de un derecho perfectamente identificable. Y por último, que sea una norma autosuficiente, completa, perfecta e incondicional. Esto significa que no se halle sometida a condiciones de ejecución, que comporten elementos de discrecionalidad. Por lo tanto, os hacéis a la idea, después de este análisis detallado, de la relevancia que tiene para todo abogado en la práctica jurídica a la hora de alegar en cualquier denuncia, este principio en concreto. Por último, vamos a analizar el principio de responsabilidad patrimonial del Estado miembro. En este sentido, la responsabilidad patrimonial está definida como la obligación que tiene todo Estado miembro a indemnizar a los particulares por los daños ocasionados a causa del funcionamiento normal o anormal de la administración pública.
Como podéis observar, nos encontramos ante una responsabilidad de carácter objetivo, a diferencia de la responsabilidad civil, en la cual se exige para su concurrencia la culpa o negligencia. La responsabilidad patrimonial está regulada en el capítulo 4 de la Ley 40/2015 y en concreto al respecto de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea está regulada en los artículos 32.5 y 6 de la ley citada. El nacimiento de la responsabilidad patrimonial surge en el momento que existe una sentencia que declara que una norma es contraria al derecho de la Unión Europea. En este sentido, existe un requisito previo mediante el cual exige que el reclamante haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, mientras que se hubiera alegado, siempre que se hubiera alegado, la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Durante los 5 años anteriores a la sentencia que declara la infracción. Asimismo, deben cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que la norma que confiere derechos a los particulares sea evidente. Asimismo, que se trate de un incumplimiento suficientemente caracterizado. Esto significa, según la jurisprudencia del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se trate de una violación manifiesta y grave de los límites que al Estado le vienen impuestos. Un ejemplo es la ausencia de transposición de una directiva en el plazo estipulado, ya que tal omisión constituye una infracción manifiesta y grave, y por lo tanto, si cumplen el resto de requisitos, existe el derecho de indemnización. Por último, el requisito de relación de causalidad. Este requisito consiste en la existencia de un nexo entre el incumplimiento del derecho de la Unión Europea y el daño reclamado. Esta relación debe ser directa, es decir, no debe existir agentes externos que perturben esa relación. Asimismo, es una relación de necesidad, es decir, tanto la causa como el efecto deben existir para que concurra el daño. Asimismo, por último, debemos indicar que debe existir la no concurrencia de prescripción, es decir, la reclamación de indemnización por los daños causados a causa de una norma contraria al derecho de la Unión Europea debe ser presentada antes de los 5 años desde la publicación de la sentencia, que declara la concurrencia de contrariedad o de norma contraria al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, como observáis, este principio es muy práctico y es muy útil a la hora de defender los intereses de los clientes y asimismo tener una indemnización para restituir ese daño causado. Bueno amigos, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado y sea de utilidad. Espero que os haya facilitado el entendimiento a esta materia tan abstracta, pero que yo considero que es muy útil. Si nosotros conocemos en detalle este derecho, esta materia, será más fácil a la hora de defender no solo nuestros derechos, sino también
los derechos de nuestros clientes. Al final, tener una idea general de este marco jurídico hace que estemos mejor protegidos ante daños o perjuicios o injusticias que se nos presenten en el camino. Por lo tanto, nada más que decir, me despido y si tenéis alguna duda al respecto, alguna aclaración, no dudéis en escribirme a mi correo personal que en la transparencia se incluye o directamente escribirme debajo de este vídeo al fin de crear debate y continuar aprendiendo los unos de los otros. Muchas gracias por vuestra atención y estamos en contacto.